Regresamos para analizar este tema que le hemos mostrado durante los últimos días aquí en Vértice TV y que hemos tratado de generar también una discusión pública. Nos referimos a las casas antiguas de la ciudad que van desapareciendo lentamente, a la cantidad de edificios y construcciones abandonadas también que hay en Puerto Montt, que es otro de los temas. Ahí, por ejemplo, claro, probablemente el más emblemático, donde funcionó por años el cuartel de la PDI, que ya fue traspasado de bienes nacionales a una organización de los derechos humanos para construir lo que se va a denominar el Museo de la Memoria. De hecho, la propia ministra de esta cartera, ya en la última etapa del gobierno de Bachelet, vino a realizar una ceremonia para aquello. Y como ese, hay unas 60 construcciones que están en Puerto Montt en diversos sitios, privadas, evidentemente la mayoría, pero también hay algunas públicas, como el edificio de la PDI, le decíamos, el edificio que está a un costado de la Intendencia de la región de los Lagos. Y se han convertido en esto, en microbasurales, en macrobasurales para otros, en lugares evidentemente de nivel de riesgo y que han comenzado a generar una discusión también de cómo Puerto Montt mira hacia su patrimonio, hacia sus calles, hacia sus construcciones antiguas también, porque esa es una de las casas probablemente más conocidas o emblemáticas. Así está la antigua Casa Ebel, que está ahí en Balmaceda con Benavente, una casa que, claro, funcionó en algún momento una institución de educación, luego pasó a una automotora, pero está prácticamente destruida. Y eso ha derivado en una serie de comentarios a través de nuestro Facebook. Escribamos o revisemos lo que han escrito algunas personas. Alejandro Catalán dice: es una pena cómo se destruye la identidad de esta ciudad, donde prevalece el interés económico sobre el sentido común, no existe la voluntad de las autoridades por cuidar estos patrimonios. Puerto Montt estará condenado a perder gran parte de su historia, dice Alejandro. Excelente ejemplo el de Valdivia, donde, claro, hay un nivel de recuperación un poco mayor de estas viviendas. Hay una calle ahí en el sector de Yungay, por ejemplo, que tiene el carácter de patrimonial y mucha gente defiende las casas. Marco Treu, que dice, ahí eso que le llaman progreso, vienen unos con sus buenas lucas, te las ponen sobre la mesa, o las tomas o las dejas, y bueno, de ahí el resultado. Eso dice Marco Treu, quien también opinando a través de nuestro Facebook. Hay más opiniones. Valeria Argel: el Estado no ha sido capaz de preservar nuestra historia y así también pasará con las iglesias patrimoniales. Una muestra, millones de pesos para la restauración de la iglesia de Carelmapu y ni una tabla reparada, refiriéndose a lo que ocurre ahí en la zona de Maullín. Carelmapu, recordemos, la iglesia principal de esta localidad es patrimonio nacional, es parte de las iglesias históricas. Jessica Fernández: qué casa más hermosa, refiriéndose a la casa Ebel. Pena total ver cómo se destruye. Esta es la casa que mostrábamos delante y que está ubicada allí en Benavente, esquina Balmaceda. Eso es lo que decía Jessica Fernández. Algunas de las opiniones que se han ido generando a través de las redes sociales a propósito de las notas y reportajes que hemos mostrado. Gildirim Spencer: calidad de inmueble de conservación histórica y sin recursos para su conservación. Como siempre, Chile mostrando que hace las cosas a medias. Seguimos siendo un país subdesarrollado. Claro, él dice inmueble de conservación histórica y sin recursos para su conservación. Gildirim Spencer es su opinión. No sé si queda otra directora allí para ver. Roxana Fuentes: hablando de esta casa Ebel, es utilizada por gente en situación de calle. Un día cualquiera y la quemarán, aunque sea cerrada, 1000 veces la abren igual. Bueno, Roxana Fuentes también opina. Y Maritza Argel dice: si la declararon como conservación histórica, deberían de restaurarla, ya que da pena cómo se va cayendo. Algunas de las opiniones junto a Sandra Saavedra: una gran vergüenza. Pablo Mardones: ya no queda nada que restaurar, habría que hacer una nueva con la forma original. Bueno, de todo esto queremos profundizar con Pablo Fábrega, que aparecía en el reportaje que había realizado Marcelo Vera en la jornada anterior. Es, recordemos, profesor de historia, historiador, ya lleva prácticamente casi, no sé, ¿cuántos libros publicados? Llegamos, 13 libros, más de una docena, ya, sí, claro, de libros publicados, varios con la historia de Puerto Montt, con la historia de algunas instituciones de la ciudad, del cuerpo de bomberos, por ejemplo, del barrio del comercio, como es Varas, de la propia Cámara de Comercio, de Fresia, etcétera. Bueno, varios libros que han ido rescatando la historia. Tú decías ahí en el reportaje, bueno, lamentablemente lo que ocurre en Puerto Montt es así. Pero partamos de lo más básico. ¿Cuándo una casa la podríamos llamar
que tiene un valor histórico, que tiene un valor patrimonial? Es un tema subjetivo, pero legítimo también. Hay instituciones como las propias municipalidades, como el Consejo de Monumentos Nacionales, que pueden establecer una declaratoria oficial, formal. Pero yo creo que una casa tiene valor histórico independientemente de las declaratorias. Por ejemplo, para una familia en Puerto Montt, una casa antigua donde ellos se criaron, donde sus abuelos crecieron, independientemente de la declaratoria, para ellos tiene un valor histórico. Hay un tema emocional. El patrimonio, como definición, tiene que ver con lo que nosotros heredamos. No solamente el tema económico, sino que las enseñanzas de nuestros antepasados, las lecciones de nuestros antepasados, la identidad de nuestros antepasados. Y ese patrimonio es algo que tenemos que determinar entre todos. No es un tema de una institución o de un grupo de personas que hacen especulación inmobiliaria, sino que tiene que ver con una decisión que tenemos que tomar entre todos. Pero para tomar esa decisión, lo primero es saber cuál es el patrimonio, cuál es nuestro patrimonio, quiénes somos. Y yo creo que ese ejercicio es el que falta hacerlo en ciudades que han tenido un crecimiento tan vertiginoso, tan explosivo en tan poco tiempo desde que fuera fundado Puerto Montt. Yo creo que primero tenemos que profundizar en términos de la educación patrimonial, de saber la historia de nuestra familia, la historia de nuestros barrios, la historia de nuestra ciudad. Y en eso tenemos una deuda gigantesca del porte de un buque. ¿Y de quién ha sido la responsabilidad? ¿De los propios puertomontinos? ¿Probablemente de los colegios? ¿De los historiadores? ¿Del museo? ¿De quién? Yo creo que porque en ciudades, mucha gente habla ahí, hace ejemplos comparativos, nunca las comparaciones son buenas, pero ahí en nuestra Facebook decían, ¿por qué Osorno sí lo está haciendo? ¿Por qué Valdivia sí lo está haciendo? Que son ciudades muy cercanas y probablemente incluso más pequeñas en su momento que Puerto Montt. Incluso si vamos un poco más lejos, uno siempre, desgraciadamente, tiende a hablar mal de nuestros países vecinos, de Perú y Bolivia, y resulta que en esos países la educación patrimonial y el resguardo de su patrimonio es 1000 veces mejor que en Puerto Montt, que en Chile. Cuando alguien, por ejemplo, de acuerdo a nuestra legislación actual, destruye patrimonio, no sé, pues destruye una oreja de un moai, o quema, no sé, las Torres del Paine, las multas son ridículas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está detrás de eso? Que para Chile, porque no estamos hablando solamente de Puerto Montt, este tema no es un tema prioritario. En Chile hay lucas, hay dinero, hay recursos. No es un país pobre, es un país que está en vía de desarrollo. Claro, pero dentro de Chile, además, Puerto Montt aparece probablemente como una de las ciudades que menos preocupación tiene de aquello. Y no solamente menos preocupación, si lo medimos objetivamente, estadísticamente, es una de las ciudades que tiene menos declaratorias, comparado con las ciudades que tú mencionabas, pero también comparado con Valparaíso, comparado con Antofagasta, comparado con Santiago, comparado con Osorno. Es cosa de darse una vuelta y darse cuenta que es distinto. Y yo creo que eso tiene una explicación. Entre varios. Eso justamente es la idea de la invitación. Sí, es un tema complejo, pero yo creo que tiene que ver con el tipo de desarrollo y el tipo de crecimiento que ha tenido Puerto Montt. En Puerto Montt todo lo que ha pasado ha sido muy rápido. Hay que pensar que hace, no sé, 30 años atrás, 1988, Puerto Montt tenía, ¿cuánto? 90.000 habitantes, y ahora está sobre 250.000, y muy probablemente llegue a los 300.000 dentro de poco tiempo. Ese crecimiento ha sido muy vertiginoso, básicamente por el tema de que está muy bien emplazado Puerto Montt, en términos de que originalmente fue la estación terminal del tren, la carretera austral que se inicia desde acá, el contacto con Chiloé, etcétera. Y yo creo que en cierta manera eso le ha hecho mal a Puerto Montt. ¿Por qué? Porque creo que ha sido como muy fácil su crecimiento, ha sido muy fácil su desarrollo. Hay muchas otras ciudades que han dado muy fuertes peleas y Puerto Montt yo creo que en ese sentido ha sido privilegiado por las decisiones y el emplazamiento que ha tenido como para ello. ¿Cuál es el problema cuando una ciudad crece tan rápidamente? Básicamente que la cantidad de gente que llega acá, obviamente es gente que no tiene un arraigo, no tiene una identidad fuerte. La única encuesta buena, grande, que se ha hecho es una encuesta de IMAR, creo que es del año 2009, y en esa encuesta se mostraba que casi la mitad de los puertomontinos, al igual que los puertovarinos, eran gente que no había nacido en Puerto Montt. Los que somos puertomontinos vamos quedando como minoría. Entonces, ¿qué ocurre? La gente que viene a buscar empleo, básicamente por la salmonicultura, y qué bueno que hayan empleo, es gente que no conoce la historia, no conoce la identidad, incluso hasta a veces le incomoda, digamos, este tema de la lluvia, la oscuridad.
Yo creo que aquí, volviendo a tu pregunta original, hay responsabilidades compartidas. Yo creo que como puertomontino, especialmente los que somos más antiguos puertomontinos, este tema debería ser prioritario. Para educar a las generaciones que van llegando, a la gente que va llegando, tener un relato muy claro, enseñarles nuestra ciudad, enseñarles que es una ciudad bella, que es una ciudad amable, que es una ciudad que tiene unos paisajes espectaculares, pero que también tiene mucho patrimonio todavía. Lo que se ha destruido por esta especulación inmobiliaria, por este crecimiento tan rápido, es el centro. Y hemos asistido con la Casa Ebel, la Casa Stange y varias otras casas más a una destrucción casi completa, una masacre de casas patrimoniales en el centro de Puerto Montt, la terraza histórica. Pero los barrios antiguos de Puerto Montt, el barrio Puerto, por ejemplo, que esperemos que sea declarado pronto zona típica, ya está ingresado el expediente por parte de la municipalidad y por la Junta de Vecinos hace más o menos un año. El barrio Bellavista, el barrio Lins en algunos aspectos. Hay varios barrios en Puerto Montt que tienen no solamente casas patrimoniales, sino que lo que está detrás de las casas patrimoniales, el patrimonio de la gente, claro. La historia de su gente. Que ahí probablemente el barrio Puerto tiene una ventaja, que ha sabido organizarse, gracias también a un proyecto que tuvieron del Ministerio de la Vivienda. Y que hace unos impulsó días atrás estuvimos viendo ahí sí. celebraciones que hicieron a través del Cirus Bar, que es un barrio histórico, el más antiguo de Puerto Montt. Y hay un trabajo, yo diría, de la comunidad en general ahí. Eso es un buen ejemplo, que hay que destacarlo. Es un ejemplo donde la municipalidad, el barrio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo han actuado y se están haciendo intervenciones en infraestructura, se está embelleciendo el barrio y además se están consiguiendo recursos para que en el futuro, cuando sea declarado zona típica, se pueda hacer una intervención mayor. Pero también quiero destacar lo siguiente, que hemos dicho, se ha rematado varias veces, de que Puerto Montt tiene que ser un destino turístico. Y la Cámara de Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción, la Municipalidad, se han hecho mucha inversión al respecto. Pero yo creo que si bien obviamente es loable y es un poco volver a lo que era Puerto Montt antes también, porque eso se había desarrollado, pero para que resulte eso uno tiene que tener la casa ordenada, tiene que tener la casa limpia, tiene que tener un relato de los barrios, tienes que tener gente empoderada, tienes que tener barrios amables, que es lo que ha estado haciendo con estos programas que tú decías el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el programa Quiero mi barrio, que tiene una metodología de trabajo excelente. Pero para que eso se extienda a más barrios, falta. Este año se va a trabajar con la población Pichipeyuco, se va a trabajar con varios otros barrios. Yo creo que el camino pasa por ahí, conseguir que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabaje en conjunto con la municipalidad y trabaje en conjunto con los vecinos para generar destinos turísticos que tienen que ver con las casas patrimoniales, que tienen que ver con las cocinas patrimoniales, que tienen que ver con los paisajes, que tienen que ver con los conchales, que tienen que ver con, ¿cómo se llama?, los corrales de pesca, que tienen que ver con Monteverde. Hay tremendas deudas respecto al patrimonio, pero no porque nosotros no lo valoremos en principio, sino que muchas familias todavía de Puerto Montt lo desconocen. Yo creo que la educación patrimonial es clave, porque lo primero para valorar y cuidar el patrimonio es saber lo que tenemos. Claro. Exactamente. Y eso que parece como tan de perogrullo, todavía no es prioritario. Y hay falta de historia local, falta que probablemente todos aprendamos un poco más también de lo que es ser habitante de esta parte de Chile, ¿no? Absolutamente. O sea, no hay que pensar Puerto Montt como Puerto Montt. Puerto Montt es el fin del Chile continental y el inicio de la Patagonia. Y por la, digamos, potencia económica y demográfica que tiene Puerto Montt, yo me atrevería a decir que Puerto Montt debería transformarse en la capital de la Patagonia, la capital del sur austral, porque es más grande que cualquier otra ciudad. Sí, claro, y además ubicada estratégicamente, absolutamente, geopolíticamente. Y tiene la capacidad de servicios hoteleros, tiene la capacidad de aeropuerto, de buses. Puerto. Exactamente, o sea, tiene el rodoviario con más movimiento, tiene el puerto de acá de la zona, el aeropuerto con el segundo tenemos nivel las condiciones, pero nos falta, y perdone que los exprese de esta manera, entre comillas, el cuento. El cuento existe, porque está la historia. O sea, todas estas cosas que hemos mencionado son innegables. Está la ciencia, la investigación arqueológica. El tema es que eso no se ha transformado, no ha llegado a nivel de relato de que el vecino, que el dueño de un kiosco, que el taxista lo pueda contar. Y para eso tenemos que trabajar a nivel de educación. Claro, porque alguien puede preguntarse, ya, yo turista santellino, claro. Ya, aquí vengo a Puerto Montt. Exacto. Llego por aeropuerto, si es que vengo en avión, me quedaré una noche probablemente para ir a conocer Ángel Mo, que es probablemente el lugar más reconocido fuera de la ciudad.
¿Y qué más hago? Esa es como la gran pregunta que le hacen a todo el mundo. ¿Y qué hago mañana en Puerto Montt? ¿Dónde voy? Y el 90% de los puertomontinos, me atrevería a decir, ¿qué es lo que hace la respuesta? Lo manda fuera de Puerto Montt. Exactamente, lo manda fuera de Puerto Montt. ¿Y por qué? Porque todavía está instalado, desgraciadamente, en nuestra conciencia de que Puerto Montt es feo, Puerto Montt es sucio. Y yo creo que si bien eso puede tener algo de verdad, uno no lo puede negar, yo creo que tenemos que trabajar para priorizar eso, priorizar no solamente la parte de ornamentación, de que Puerto Montt sea más limpio, sino que, insisto, en el tema de los relatos, que la gente conozca la historia de sus barrios, que la gente, por ejemplo, en el sector de Mirasol, gracias a un programa que era mi barrio, tiene uno de los mejores miradores de Puerto Montt. Y la gente en general, los operadores turísticos lo desconocen absolutamente, siempre van al mismo, al de la Manuel Montt. Pero hay un mirador, en el sector de Mirador, en Mirasol, que es espectacular, que quedó muy bien arreglado. Y los vecinos están súper empoderados, pero no está articulado con un emprendimiento de tipo, no sé, pues, de que la gente que vaya allá como turista... Que tenga un café, que tenga artesanía, que alguien le ofrezca algo. Y que alguien no solamente le ofrezca, sino que le cuente el cuento. Claro. El relato... es muy importante dentro de una experiencia turística. Absolutamente. O sea, ahora, eso significa, y tú que trabajas en este tema sin duda, Pablo, ¿le falta identidad al puertomontino? Al que llega de afuera, involucrarse, te lo doy como ejemplo. Hay gente que va a veces por 2 años a Punta Arenas y vuelve magallánico. Sí. Con la bandera de Magallanes, porque la bandera de Magallanes está en todo acto público en Magallanes. Para gente que no ha conocido Punta Arenas, no va a Punta Arenas, sí. Está oficialmente autorizado que ante cualquier evento público se iza tanto la bandera de Chile como la bandera de Magallanes, y se cantan los himnos, y eso está en todo acto oficial que se precie en Punta Arenas y Magallanes. Y usted va a ver que todo magallánico, puntarenense, en cualquier parte de Chile, o cuando incluso en el extranjero ve una bandera amarilla con azul y con una estrella, Magallanes, su bandera. Ahora, ¿por qué pasa eso allá y no pasa acá? Es que hay un tema histórico, geográfico. En Magallanes, en Punta Arenas, terminas Chile. Tú llegas a Punta Arenas y te quedas en Punta Arenas. Puedes ir por el fin de semana, no sé, por las Torres del Paine, ¿cómo se llama? Al Estrecho de Magallanes, puedes ir a Tierra del Fuego, pero básicamente es Punta Arenas. Acá Puerto Montt, por su historia, por su condición geográfica, es una ciudad de servicio. Entonces hay mucha gente que va de paso. Pero la gente, perdón, que ha llegado a vivir acá, ¿por qué no pasa ese arraigo que pasa con otras ciudades? No pasa ese arraigo por lo que conversamos, porque todo esto es un fenómeno demasiado reciente. Punta Arenas, el crecimiento que ha tenido no ha sido un crecimiento explosivo, ha sido un crecimiento paulatino. En Puerto Montt, nuestra ciudad, para los que somos Puerto Montt, claro, se transformó completamente. Eso es un fenómeno, pero yo creo que, en mi opinión, más que una identidad de Puerto Montt, yo reforzaría el tema de nuestros ancestros. La identidad de Puerto Montt, hasta la llegada de la salmonicultura, el 80-90% era gente de origen chilota. Oyarzún, Águila, Mansilla, Soto, son nuestros apellidos, de la inmensa mayoría. Mira, Almonacid. Absolutamente. Y yo creo que Puerto Montt, históricamente hablando, ha tenido una ligación tremendamente fuerte y es parte de la cultura chilota. En ese sentido, yo creo, y también para hablar de alguna vez, por fin, hablemos de región, porque está en la declaratoria, están, no sé, en los papeles, pero se habla poco de región en términos concretos. Yo creo que en nuestra identidad deberíamos reforzarla, reanimarla, reconociéndonos chilotes, reconociéndonos huilliches, que también es una tremenda deuda que hace falta. El tema indígena se asocia aquí a un tema absolutamente invisibilizado, desconocido. Acá todavía hay gente que dice que cuando llegaron los alemanes aquí no había nada, no había indígenas, etcétera, etcétera. Tenemos que asociarla también al tema de las comunidades que fueron llegando acá en el siglo XX, en el comienzo del siglo XX, llegaron comunidades árabes importantes, llegaron comunidades españolas nuevas, llegaron muchos judíos, había un barrio de judíos acá en Puerto Montt. Yo creo que hay que asociarlo a un terreno, a una perspectiva más amplia. Puerto Montt tiene una vocación distinta. Puerto Montt, a diferencia de Osorno, Valdivia, creo yo, tiene una vocación de ciudad grande. La gente le gusta vivir en una ciudad grande, estoy hablando del promedio puertomontino. Más cosmopolita probablemente. Y en esa perspectiva yo creo que, claro, hay que trabajar la historia de la familia, la historia de los barrios, la historia de Puerto Montt, pero hay que asociarlo a un universo más amplio, hay que asociarlo a la colonización de Aysén.
la colonización de Aysén en gran parte se hizo desde Puerto Montt. Hay que asociarlo a la cultura chilota, hay que a la carretera austral, hay que hacerlo a la carretera austral, sí, claro. hay que asociarlo también a Argentina. No hay que dejar de decir que es súper importante que la inmensa mayoría de los antiguos habitantes de Chubut, de Neuquén, etcétera, están vinculados con familias chilenas. Hubo una migración muy grande en principios, a mediados del siglo XX, así hacia el sur así argentino, y va a encontrar en cualquier lugar del sur argentino una cantidad de chilenos no menor, de origen Vera o Lo que pasa es que los estados chilenos y argentinos han construido una historia que es la que se transmite oficialmente, en donde estamos separados y nos vemos como enemigos. Pero eso no es así, en el terreno no es así. O sí, sea, claro, uno va, por ejemplo, a frontera, en su época en la sí. Laguna del Desierto, allá en Villa O'Higgins, cuando estaba todo el conflicto, Sí, estaba hablando ya sí, de 25 sí, años atrás sí, o 30 sí. años atrás, y ni los argentinos ni los chilenos se consideraban ni uno ni otro, ellos Por se eso. sentían patagones, y por ende para ellos decía este conflicto es de Santiago. Nosotros Por eso. acá, la frontera nos da lo mismo, Sí. pasan de uno hacia el otro lado, ni siquiera haciendo límites, porque están en tierras en que ni siquiera hay presencia ni de carabineros ni de gendarmería. Exacto. Eso es Tú conoces la el Laguna terreno, del- tú has estado en Sí. Futelefú, tú has estado en Palena y es así como tú lo estás diciendo. Entonces yo creo que si vamos a hacer este trabajo de la identidad, del patrimonio, del arraigo en grande, no hay que pensar solo en Puerto Montt. Puerto Montt tiene una vocación mayor. Y en esa perspectiva yo creo que el trabajo hay que hacerlo pensando en la Patagonia, pensando en Chiloé, pensando en los pueblos originarios. Y eso todavía nos falta, pero yo creo que ese es el camino. Para poder tener una ciudad más limpia, que la gente no la raye, la gente tiene que valorarla. Para tener casas antiguas patrimoniales, bueno, la gente tiene que valorarla, también el Estado tiene que dar señales. Claro, pero ¿cómo se valora una casa si alguien es dueño de una casa patrimonial y no tiene ningún tipo de ayuda? Dice, para mí, yo no puedo tener esta casa. Un nieto que heredó la casa del abuelo probablemente, que tiene 300 metros cuadrados, que es antigua, que se está cayendo y que tendría que hacer una inversión millonaria para poder mantenerla. Si nadie le ayuda y todo el mundo dice, ah, qué bonita la casa, ¿por qué no la restaura? Pero eso le cuesta, no sé, 100 millones de pesos que el hombre no tiene, o la mujer no tiene, y no hay nadie que le ayude. ¿Qué va a pasar con esa casa? Va a quedar abandonada, se va a destruir y va a desaparecer. Pero es que hay una diferencia que es bien ¿Cuál es? importante. La diferencia es que para que un patrimonio tenga viabilidad, para que un inmueble patrimonial sea bien mantenido, tiene que ser usado. Lo peor que puede ocurrir con el patrimonio es cuando se mete a un museo, cuando nosotros nos alejamos. El patrimonio somos nosotros los seres humanos. Cuando una casa se usa, y se usa para, no sé, por un restaurante, por ejemplo, estaba acordándome de esta casa que está cerca de la Municipalidad de Puerto Montt, Que fue Coaniquem, exactamente. Hoy día es un restaurante, efectivamente. Y eso es un buen ejemplo. Esa es una casa que tiene casi 100 años, de un estilo joven, como le llaman en alemán, y esa casa está muy bien utilizada y está muy bien mantenida porque se usa. Yo creo que el patrimonio no puede ser solamente responsable del Estado, porque desgraciadamente las leyes que tenemos en Chile respecto a patrimonio son pésimas. Es un castigo cuando te declaran a ti una casa... Claro, bueno, puede intervenirla, digamos. O sea, puedes intervenirla, pero lo que pasa es que tú tienes que arreglártela. Y si postulas a fondos públicos que existen y que hay, el sistema público es lento. Pueden pasar 4, 5, 10 años fácilmente. Y mientras tanto, si tú no tienes las condiciones para hacerlo, la casa se te puede venir abajo. Entonces, yo creo que tiene que haber una valorización de las propias familias, que en alianza con el Estado, pero no dejarlo solamente a la responsabilidad del Estado, busquen formas para utilizar económicamente, que les signifiquen ingresos, ese patrimonio. Cuando el patrimonio deja de usarse, es cuando se muere. ¿Han hecho un catastro cuántas casas patrimoniales hay en Puerto Montt? Sí, hay hartos catastros y la municipalidad en eso... ¿Pero cuántas hay, por ejemplo, hoy trabajo. día? Más o menos. Es difícil decirlo porque los catastros casi todos se centran en la primera, la segunda terraza histórica. Pero si Pero tú quieres un en número... esas dos terrazas, por ejemplo. Es que lo que pasa es que las que han sido declaradas en alguna categoría como inmueble de conservación histórica a nivel municipal o como un monumento nacional son 12 Solo 12. Solo 12 las que tienen una categoría patrimonial declarada. Y desgraciadamente, por un sesgo también, digamos, político, cultural, están asociadas generalmente a la primera terraza histórica, porque ahí están las familias más poderosas, ahí están las familias alemanas, pero yo insisto, hay muchos barrios de gente humilde que tiene casas antiguas de tejuela, que tienen perfectamente 100, 120 años, y los sectores cercanos a Puerto Montt, para Correntoso, para la carretera austral, para Ilque, Huelmo, hay muchas casas. Lo que pasa es que no tienen esta declaratoria oficial.
Y en cierta manera se agradecen porque de alguna manera esto rigidiza la conservación misma por parte de la familia, porque son casas que están siendo habitadas. Exactamente. Lo ideal sería que la ley cambiara y que esta declaratoria se hiciera en acuerdo con la familia y se buscara una declaratoria, pero al mismo tiempo se comprometieran recursos. Mientras no esté esa unión, esa alianza, es muy difícil que se sigan declarando inmuebles de conservación histórica o monumentos nacionales. Por eso que el tema tiene que estar en la discusión pública, y agradezco también a Vértice TV por estar planteando estos temas que desgraciadamente cuando llegan los momentos de elecciones no son los temas que suenan, sino que son otras cosas legítimamente más básicas. Pero yo creo que Puerto Montt tiene una vocación y una presencia importante y tenemos que darle prioridad a estos temas. Reconocernos, mirar nuestra historia, mirar nuestro pasado, mirar las casas, mirar a nuestros abuelos, a mirar a nuestros ancestros, las costumbres, revivirlas, ¿por qué no? Y para eso hay muchas formas. Una de ellas, por cierto, es hablar de aquello a través de la historia, pero también hasta a través de la comida, a través de conversar con nuestros antepasados, escribir aquello. ¿Por qué no graficarlo de alguna manera? Bueno, hay desafíos múltiples. Gracias, Pablo, porque sabemos que tú has trabajado en este tema bastante tiempo, prácticamente que nos conocemos, has estado vinculado desde hace muchos años a esta actividad acá en Puerto Montt, como otros, pero que evidentemente han estado haciendo un trabajo constante, que es lo más relevante en este área. Gracias, Pablo Fábrica, profesor de historia, historiador, escritor de varios libros, decía ya, vamos para los 13 libros, ¿no? Ya cumplido los 13. Cumplido los 13 libros. Bueno, algunos de ellos nos llegará. Que nos llegue uno y estamos contentos. Pablo Fábrica, no, si los leemos, la historia sí. Pablo Fábrica, gracias, hasta la próxima oportunidad y le agradecemos también a ustedes la sintonía con Vértice TV, la televisión local. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó El Pulso de la Noticia. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto con la ilustre Municipalidad de Puerto Montt, le informan que con motivo del próximo regreso masivo de estudiantes e inicio de clases, se aplicará un importante cambio en el sentido del tránsito en calle Crucero. Entre las 6 y las 9 de la mañana, la dirección del tránsito será solo de bajada en calle Crucero, desde calle Los Sauces y hasta su empalme con calle Vicente Pérez Rosales. Por esta razón, quienes deseen dirigirse hacia el sector Mirasol entre las 6 y las 9 de la mañana deberán buscar vías alternativas, por ejemplo, desplazarse por calle Las Quemas hacia el sector de Las Animitas y al llegar a calle Los Sauces, dirigirse hacia la intersección con Crucero para continuar al poniente de la ciudad. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Estás viendo Vértice TV. Aquí es raro. Aquí nada es raro. No es raro que saltemos, cantemos, gritemos, que hagamos lo que queramos. No es raro que nos creamos Eddie Vedder o tan secos como Flea. Que algunas se juren Lana del Rey, no es raro. Porque cuando estamos entretenidos, somos felices. Se viene Lola, los 3 días más entretenidos de Chile. Y te lo trae BTR, para que estés conectado y entretenido siempre. Eres BTR, eres Lollapalooza. BTR, vívelo hoy.